Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Creo que pocos pasajes evangélicos habrán hecho correr tantos ríos de tinta, tantos diferentes comentarios, como este pasaje de la visita de Jesús a la casa en Betania de estas dos hermanas, las hermanas de Lázaro, Marta y María. Cuántos comentarios, unos más piadosos, unos más para enfatizar la importancia de la vida contemplativa, etc. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que leer este pasaje del Evangelio como una palabra viva de Dios, que es, como lo es siempre, la palabra del Señor, y dejarse iluminar por ella. No tanto para hacer afirmaciones universales, necesariamente, pues porque nosotros no somos la mayoría de los que leemos con disposición contemplativa, exegetas de la palabra de Dios, sino que somos humildes caminantes, somos sencillos peregrinos que queremos dejar que nuestra vida sea iluminada por el Evangelio de Jesús. Y por lo tanto se trata de que cada uno escuche esta palabra de Dios, se deje iluminar por ella y encuentre en esta palabra el sentido de su vida, que es lo que en este momento de mi vida, que puede ser muy diferente a años anteriores de mi propia vida, qué es lo que esta palabra quiere decirme a mí. Jesús entra en la casa y se sienta a compartir una comida. Una de las hermanas, María, que en toda esta escena evangélica no pronuncia ni una sola palabra, simplemente está ahí quieta a la escucha del Señor, y Marta, que se afana con las tareas. Si es que hay que trabajar más o hay que trabajar menos, si hay que saberse estar quieto o la importancia de la vida monástica, a este pasaje evangélico le caben todas las interpretaciones que uno quiera darles. Pero yo creo que la pregunta que hace Jesús, más que pregunta, la afirmación que hace Jesús, se tiene que convertir en una pregunta para mí. Y yo creo que esto es lo que de verdad importa en este pasaje evangélico. Le dice Jesús a Marta: Marta, andas inquieta con tantas cosas. Mirad, en los monasterios, donde se supone que hay tanto silencio y tanta vida contemplativa y tanta soledad en las celdas, en los monasterios, os lo digo por experiencia, hay mucha gente que anda muy inquieta con muchas cosas. Esto no es vida de apostolado o vida de carmelita descalza o de cartujo. No. En la cartuja hay mucha inquietud y mucho desasosiego. Y en los carmelos, os lo digo yo, que los conozco, también hay mucha inquietud y mucho desasosiego. Y puede haber grandes místicos y grandes contemplativos en el rumor de la ciudad, en la vida matrimonial, en los párrocos de las parroquias con 1000 tareas que puedan tener entre manos. Lo importante no es si Marta estaba sirviendo la fuente de la comida y lavaba platos en la cocina y la otra se estaba quieta. No, lo importante es lo que le dice Jesús a Marta. Marta, andas inquieta, andas alborotada con tantas cosas. En este momento de mi vida, sea yo quien sea, ¿qué es lo que me tiene inquieto? ¿Qué es lo que me tiene desasosegado? ¿Qué es lo que me tiene intranquilo? ¿Qué es lo que me quita la paz? ¿Qué es lo que me hace no vivir sentado a los pies de Jesús? Porque sentarse a los pies de Jesús es una actitud interior, es una disposición del corazón, independientemente, lo he dicho hace un momento, de cuál sea nuestra vocación y nuestro lugar en la Iglesia. Por eso, no os preocupéis, no nos preocupemos por la cantidad de tareas o la misión que la Iglesia nos haya pedido o el lugar que nos corresponde en el cuerpo místico de Cristo. Lo que sí que deberíamos de preguntarnos es ¿qué nos inquieta, qué nos desasosiega, qué nos quita la paz? Porque lo que nos inquieta, nos desasosiega y quita la paz, todo eso se resume con una sola palabra, que son nuestros apegos, que es aquellos desórdenes interiores que todos tenemos en el corazón. Pueden ser apegos afectivos, pueden ser apegos materiales, pueden ser apegos o inquietudes por el qué será de mí mañana o qué será de mis hijos, por todas esas preocupaciones que nos quitan la paz.
Y lo repito, en todas las vocaciones se puede dar este desasosiego, esta inquietud existencial, esta falta de paz. Y esto es lo que ocurre con el profeta Jonás. Cuando Jonás comprende que estaba huyendo del Señor y vuelve a la vocación original que Dios le había dado, porque fijaros qué bonito es como Dios no se arrepiente. Jonás, que ha traicionado al Señor, ha huido de su misión y de su vocación. El Señor lo ha traído de vuelta a la orilla, lo ha vomitado la ballena, lo ha vomitado el pez en la orilla, y entonces es cuando comprende que tiene que cumplir la tarea y la misión que el Señor le ha confiado y comienza a predicar la conversión. Dios no se arrepiente de haber elegido a Jonás como profeta. El Señor no le dice a Jonás: me has traicionado, has huido, has renegado de la tarea que yo te he confiado, ahora se la doy a otro porque tú eres indigno. Como no hizo eso con Pedro, como no hizo eso con los otros apóstoles que huyeron en el momento de la cruz, de la pasión, de la persecución, de la dificultad. En definitiva, Dios no se arrepiente. Esto es la afirmación importante. Dios no se arrepiente de si nos ha llamado a una tarea más apostólica, más de estar en la trinchera, más de frontera, más de conflicto o combate en el mundo, o una vida más retirada, más silenciosa, más guiada al monasterio. Lo importante es que, como Jonás, sepamos aceptar la vocación que Dios nos ha dado, que donde Dios me haya puesto, que yo dé fruto, que no importa quién sea yo, qué instrumento sea yo en la orquesta, que la misión que a mí se me ha confiado, que la partitura que Dios me ha dado a mí para interpretar, que yo la interprete con toda fidelidad y no pretenda ser una persona a la que no he sido llamado a ser, sino más bien que sepa, sea cual sea mi lugar en la iglesia, estar sentado a los pies del Señor y mirarle, contemplarle. Santa Teresa de Jesús, cuando quería enseñar a sus novicias a rezar, les decía esta frase: hermanas, hijas mías, solo os pido que le miréis. Nuestras inquietudes desaparecerían no si trabajamos más o trabajamos menos, si estamos metidos en más fregados o en menos fregados. Eso da completamente igual. No pasa nada por trabajar mucho. Al contrario, cuanto más trabajemos, mejor. Lo que importa de verdad es que trabajemos mucho o tengamos una vida más serena, más sosegada, más retirada en el silencio monástico, que nunca dejemos de estar sentados a los pies del Señor. El problema de Marta no era que trabajaba mucho, sino que andaba inquieta y desasosegada. Y nos inquietamos y desasosegamos cuando abandonamos al Señor, cuando traicionamos como Jonás la llamada de Dios. Mientras permanezcamos fiel a nuestra vocación, estaremos siempre sentados a sus pies, experimentaremos la ternura de su mirada, experimentaremos el abrazo de su misericordia, experimentaremos que Él nos conoce y nos ama, que cuenta con nosotros y que cuando nos llama a una tarea no se arrepiente jamás de habernos elegido para esta misión. Te llamé para que anunciaras la conversión a Nínive y te sigo confiando esta tarea después de que has vuelto a la orilla, después de tus naufragios. A Simón Pedro: me negaste 3 veces, pero si me amas más que estos, apacienta mis ovejas. Yo no sé quién eres tú, yo no sé quién soy, pero sí sé que aquella tarea para la que Dios me eligió desde toda la eternidad, me la sigue confiando hoy como el primer día de mi sacerdocio, como el primer día de mi bautismo. A ti y a mí, la tarea que desde toda la eternidad el Señor escogió para nosotros, nos la sigue confiando hoy con la misma ternura, con la misma confianza y con la misma amistad. No dejes de estar sentado a sus pies. Afánate todo lo que te tengas que afanar, pero no te desasosiegues, no pierdas la paz. Lo importante no es trabajar mucho o trabajar poco. Lo importante es saber vivir postrado a sus pies, estar siempre junto a Él, no separarme nunca de su lado, ser un hombre, una mujer de altísima vida de oración, para ser una persona
profundamente fecunda en el jardín, en el campo de la Iglesia, en estas mieses interminables que Dios nos ha confiado. Yo a pocas personas he visto trabajar como a la Madre Teresa de Calcuta. Solamente seguirla, aunque uno no trabajara, solamente fuera en su compañía mientras ella trabajaba, era agotador, era extenuante. Si la mujer no dormía, la mujer no descansaba. Yo he estado con ella en las puertas de embarque de los aviones y mientras todos hablábamos irrelevancias, la Madre Teresa sobre sus rodillas contestaba montañas y montañas y montañas de cartas. Y yo me acuerdo el día que viajamos de Madrid a Portugal, ella y yo solos en un avión, y cuando llegamos al aeropuerto de Lisboa, había miles y miles y miles. Todo Lisboa, todo Portugal se había tirado a la calle y había ido al aeropuerto a recibirla. Y cuando íbamos, no me acuerdo si era a la catedral o a un sitio de estos, que eran las calles enteras de gente arremolinada solamente para verla pasar en un coche. Cuando eran casi las 10 y pico de la noche, íbamos todos, todas las monjas, la Madre Teresa, el que conducía, yo, todos metidos como sardinas en ese coche. De repente oigo la vocecita en el asiento de atrás de la Madre Teresa que dice: hermanas, hoy no hemos hecho la lectura espiritual, mientras la gente daba golpes con las palmas de las manos en la ventanilla para verla, y sacó, todavía lo recuerdo, un ejemplar que parece que se le salían las hojas, pequeñísimo, del Evangelio de San Juan, y empieza en plena calle a leer el Evangelio porque ese día no habían hecho la lectura espiritual. Pero digo, si es que no se pueden hacer tantas cosas en un solo día. Sí, pero era una persona sentada a los pies del Señor, postrada a sus pies. Hay gente que no hace nada, que se pasa la vida en una mecedora y se debe de creer que es Santa María, hermana de Lázaro, postrada a los pies, habiendo elegido la mejor parte. Oiga, perdone, usted no ha elegido la mejor parte, usted es un vago. Y no es lo mismo elegir la mejor parte que ser un vago. Y hay mucha gente vaga en la Iglesia que se cree que es contemplativo porque no hace nada. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir cuáles son aquellas cosas que nos inquietan y desasosiegan para que nuestra vida, sea cual sea a la que hemos sido llamados, produzca abundantísimo fruto en la Iglesia.